Acompañando, vamos ahorita a abordar el tema de las personas que no están casadas, que viven en unión libre, pero que tienen hijos en común. Y de repente, ahorita en el corte me comentaba el abogado, yo me acuerdo que hace mucho tiempo en las actas de nacimiento decían hijos naturales o hijos legítimos. Así es. Ahora ya no se usa. No, ahora ya es una prohibición expresa dentro de nuestro Código Civil que se señala que ya, digamos que el juez del registro civil está impedido para poder determinar eso. ¿Sí? Antes quizás sí se establecía dentro del acta de nacimiento es un hijo natural, ¿sí? Un hijo ilegítimo. ¿Por qué? Porque fue procreado fuera del matrimonio. ¿Sí? Ahora los hijos dentro y fuera del matrimonio tienen la misma calidad. Hijos, son hijos. Perfecto. Son hijos, sea digamos que de una concubina o sea de un matrimonio. Si tienen la misma calidad, no necesariamente tiene que tener, digamos que, estar dentro del matrimonio para poder tener el derecho a alimentos. Ok, una ex esposa, sí, es correcto decirlo así. Ex cónyuge. ¿Tiene derecho a pedir pensión alimenticia para ella? Sí, siempre y cuando no tenga los medios necesarios para subsistir. ¿Sí? Aquí realmente la ley expresa. ¿Por qué? Porque si es una persona que quizás es profesionista, es una persona que quizás sí tenga medios necesarios para poder subvenir sus necesidades, quizás tenga un negocio, ¿sí? Un negocio propio, entonces ella sí no tendría esa posibilidad. ¿Por qué? Porque realmente la ley dice, bueno, tú todavía tienes esa posibilidad, pero si es una persona ya mayor, una persona quizás enferma, sí podría quizás demandar esa pensión alimenticia. Ok, en el caso de una concubina, ¿se les llama? ¿Ese es el nombre que reciben legalmente las personas que viven en unión libre? Así, ese es el concubinato, pero acá algo muy importante, el concubinato se da siempre y cuando ambas partes, tanto el hombre como la mujer, sean, digamos que, solteros. ¿Sí? No se puede decir concubina a la persona quizás que, bueno, el señor estuvo casado, se separa de su esposa, se van a vivir con otra persona y vive con ella quizás 20 años. Ella no es su concubina, ¿por qué? Porque nunca se divorció del matrimonio. Entonces ella sí no tiene esa calidad de concubina. ¿Y ¿sí? entonces ahí tiene algún nombre legal? ¿No existe? No, no existe algún nombre legal. O sea, comúnmente le llaman como es el amaciato, ¿no? Es la amante o la amacia. ¿Sí? Pero ella sí no tiene derecho a demandar alimentos. ¿Y una concubina Una concubina sí. Si ambos están en posibilidad de contraer matrimonio, que son solteros, y vivieron más de 2 años y se dieron vida pública como un matrimonio, como pareja, se da el concubinato y ella sí tiene derecho a demandar alimentos. ¿Sí? Aquí dice siempre y cuando no contraiga matrimonio con otra nueva persona o no viva en concubinato con otra persona. Ok, yo sé que estamos hablando de pensión alimenticia y bueno, nos podemos referir mucho más a los hijos, pero en una situación en donde hubo un matrimonio a lo mejor de 15 años, no hubo hijos y hay una separación, ¿la esposa tiene derecho también a exigir algo o definitivamente no? Si se hace dentro de un divorcio voluntario, se puede acordar una pensión alimenticia para los excónyuges. ¿Sí? Una pensión quizás por un tiempo determinado, ¿sí? Hasta en tanto quizás ella consiga algún trabajo, algún medio suficiente para poder vivir, sí podría ser factible, ¿no? Este es, digamos que, mutuo acuerdo. Ok, si ella tiene un trabajo y eso no tiene el ex cónyuge la obligación de mantenerla. Bueno, no, porque ella tiene medios suficientes para poder suministrarse sus propios alimentos. Okay. Entonces, en ese sentido, no habría la posibilidad, ¿no? Claro, ella tendría que demostrarse, ¿no? Porque también esa situación dice, bueno, el que afirma está obligado a probar. Entonces, es esa situación. Perfecto. Y, bueno, yéndonos al caso de solicitar pensión alimenticia, yo he escuchado casos de personas que dicen, bueno, nos vamos a separar, pero yo exijo tener estas comodidades con las que mis hijos están acostumbrados, ¿no? Entonces, a lo mejor el papá dice, no, pues nos divorciamos y adiós camioneta, adiós casa en las lomas, adiós, ¿no? Entonces, ahora te vas al cuartito y me alcanza para pagarte la escuela pública, ¿no? Así es. Y la esposa puede decir, bueno, nosotros estamos acostumbrados y mis hijos están acostumbrados a estar en determinado colegio, a tener determinadas diversiones, ¿eso se exige? ¿Es exigible o no? Sí es exigible en cuanto a, porque hay criterios jurisprudenciales que dicen que no puede bajar el nivel de vida, pero si cambia la situación económica, es decir, si el papá, digamos que ya no le va tan bien, ¿sí? Digamos pero que realmente, pero realmente, porque bueno, muchos dicen, no, ya, te fuiste y se me acabó todo, ¿no? Así es, o sea, si realmente, porque es en base a la posibilidad y en base a la necesidad de la pensión alimenticia, ¿sí? Realmente si ya, digamos, pasados los años, vamos a observar 2, 3 años después de eso,
O sea, a lo mejor ya no percibe el mismo salario, el ingreso económico el papá, quizás ya no les puede otorgar esa comodidad. Entonces, en base a su posibilidad, no podrían exigirle a lo que estarían acostumbrados. Pero si se mantiene, digamos que el mismo estatus económico, desde luego que sí podrían, digamos que exigirle el mismo nivel. Entonces, ¿podemos decir que una pensión alimenticia es ajustable? Si tienes, das más, y si no tienes, ¿se baja? Sí, porque de hecho nuestro Código Civil eso establece, ¿no? La pensión alimenticia es siempre en base a la posibilidad del deudor alimentario y en base a la necesidad del acreedor. ¿Sí? Claro, tiene que irse ajustando. ¿Por qué? Vamos a pensar, una niña de 3 años no tiene la misma necesidad de una niña de 15. Claro. Son diferentes. ¿Sí? Y también, desde luego, la posibilidad económica puede cambiar, ¿no? A lo mejor si está siempre bien, pues a lo mejor siempre dará más, pero si cambia, se queda sin trabajo o le reducen un salario, quizás ya no puedo dar. ¿Por qué? Porque yo también tengo que mantener, ¿no? Entonces, en ese caso puede cambiar la posibilidad. Y en caso de que la persona, el exmarido, se vuelva a casar, ¿también les reduce la pensión alimenticia a los primeros hijos? Podría solicitar, hay un procedimiento que se llama de incidente de disminución de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque va a decir, ya hay nuevos acreedores. ¿Sí? Pero claro, no, eso es factible cuando quizás los hijos nuevos puedan demandarle una pensión. ¿Sí? Como decía yo, aquí en Puebla no puede ser más del 50% de su salario. Okay. ¿Sí? Entonces no pueden quitarle un 80-90%. En otros estados de la República sí es factible eso. Aquí en Puebla todavía tenemos el criterio que solamente este es el 50% del salario. Hay que irlo modificando entonces, ¿no? Pues sí. Bueno, eso decimos del lado de las mujeres, ¿verdad? Del lado de los señores van a decir no. Bueno, aquí el punto es que si una persona tiene un problema así, a lo mejor no tiene el recurso para ir con un abogado, digamos, privado, ¿hay quien les asesore? ¿Hay, cómo les llaman, de oficio? Claro, hay instituciones, por ejemplo, digamos que está el abogado de oficio, que es la Procuraduría del Ciudadano, que obviamente también da el servicio gratuito. Están los bufetes jurídicos de las universidades, el de la UAP, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar alguno, quizás el DIF, también hay abogados en el DIF que podrían proporcionar el servicio de manera gratuita. ¿Qué tan eficiente es? Pues, bueno, yo qué te puedo decir, o sea, muchas veces tienen la mala fama, y con todo respeto lo digo, de que como tienen tantos asuntos quizás no le ponen el empeño necesario, ¿sí? O la atención necesaria para poder encaminarlo, ¿sí? Okay. No digo que sean malos, pero sí están saturados de trabajo. Sí, exacto, no calificamos el profesionalismo, sino la eficiencia por el número de casos que manejan. Así es. Aquí algo importante, a lo mejor alguna de nuestras amigas está diciendo, bueno, suena bien interesante lo que me está diciendo el abogado, hay manera a lo mejor de que yo pueda solicitar por derecho la pensión para mi hijo, pero no tengo recursos. Ahorita le agradezco que nos haya ofrecido asesorías gratis para las personas que nos están viendo, pero ¿se necesita mucho dinero para iniciar esos trámites? Pues no, realmente aquí no es cantidad mayor, ¿no? O sea, realmente muchas veces el ingreso es en gastos, ¿no? Porque se generan gastos en cuanto a una tramitación, ¿no? Realmente son diligencias que se tienen que desahogar, pero no es mucho el dinero que se tiene que aportar, ¿no? Para iniciar. Eso realmente pues, depende de cada abogado lo que realmente pueda cobrar en base a sus honorarios. Sí, pero porque muchos de son honorarios y gastos, entonces es en ese sentido. Y bueno, los juicios llevan un costo y bueno, luego se llevan bastante tiempo. Eso a final de cuentas, ¿quién lo paga? ¿La persona que demanda o la persona que incumple? Hay un rubro siempre en los juicios que se lo condenan al pago de gastos y costas, ¿sí? Pero por lo general nunca se aplica, ¿sí? Siempre digamos que el que absorbe los gastos es la parte accionante, en este caso el que está promoviendo. Cada quien digamos que con su respectivo abogado o el que tenga, por ejemplo, su asesor legal. O sea, ¿eso lo determina el juez? El juez, digamos que se puede solicitar, digamos que se pague el daños y perjuicios. Quizás ahí, en ese sentido, sí podría, digamos, ser factible que puedan indemnizar o pagar ciertas cantidades, pero también eso hay que demostrarlo. Okay. ¿Sí? O sea, no necesariamente siempre es que tiene que pagar el abogado de la parte, digamos que el fallo salió en su contra, es el que tiene que pagar, ¿no? O sea, realmente no se aplica. O sea, sí es un rubro que digamos que dentro de los juicios se establece, pero es algo que por lo general no se aplica. Ok, vamos a ir a una pausa comercial y seguimos con este tema, no le cambies.